última conferencia, porque prácticamente son conferencias, hermanos, ustedes saben que vemos tantísimos versículos, y la número 1 fue de Jesucristo, el fundamento. La número 2 fue del testimonio de Jesucristo acerca de la palabra de Dios. La número 3 fue el nuevo pacto. La número 4 fue, enfatizamos la obra de Jesucristo en la cruz. La número 5, hablamos de lo que es el verdadero significado de la salvación, que no es perdón de pecados, sino es recibir la vida resucitada de Jesucristo, es decir, pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Ese es un verdadero cristiano. Si no sucede eso, a la luz de la Biblia, la persona puede ser creyente, pero sin regeneración. ¿Se puede ser creyente sin ser regenerado? Sí. Los discípulos vivieron eso, hermano, y un ejemplo que decimos es el diablo. El diablo es creyente, pero él no es regenerado. Entonces, realmente es posible que dentro de las iglesias cristianas haya mucha gente creyente en la obra de Jesucristo sin ellos ser regenerados. La número 6, hablamos de que debemos estar libres de la ley. Hablamos todo eso, hermano, versículo tras versículo de la Biblia, como ya no más, el fin de la ley es Cristo. Claramente lo dice la Biblia, Jesucristo es el fin de la ley. Y la semana pasada hablamos de la séptima conferencia, que es la verdadera identidad de nosotros los hijos de Dios. No aceptemos ninguna etiqueta que el mundo pueda darnos, hermano. Nuestra verdadera identidad es que somos hijos de Dios. Podemos funcionar y tener profesiones y tener aún comportamientos malos aquí en la tierra, pero nosotros no nos identificamos en base a nuestro mal comportamiento. Es nuestra relación con Cristo Jesús, y es que somos hijos de Dios. Y el día de hoy la última es andando en el Espíritu Santo, porque si hay una de las cosas que necesitamos entender es cómo vivir la vida cristiana, y todo esto va dirigido a cómo experimentar lo que Cristo vino y desea que experimentemos, lo que nos arrepentimos: vida abundante, vida con propósito. Realmente no se está experimentando en el cristianismo, son pocas las personas, hermanos, y esperamos en el Señor el día de hoy que después de esta enseñanza al menos estemos convencidos de que número uno, necesitamos entender, ¿ok? Es sencillo. La enseñanza, la doctrina en sí es sencilla de lo que es andar en el Espíritu, pero que lo entendamos, que lo creamos y que pongamos nuestra confianza. De manera que al salir de aquí realmente vayamos con una mentalidad ya renovada con respecto a este tema que vamos a hablar en un momento. Pero repasando, la justicia de Dios es cuando Dios nos da lo que merecemos. La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que bien merecemos. Pero la gracia del Señor es cuando Dios nos da aquello que no merecemos. Y algo que le decía, que a veces que hay un dicho que es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, cuando te parezca algo en la Biblia demasiado bueno para ser verdad, es la gracia de Dios, porque eso es exactamente la gracia de Dios. Es súper buena, que mucha gente no cree que sea así de sencillo y de simple, pero verdaderamente así es nuestro Dios. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro, y es el mismo mensaje de la gracia de Dios que derrite el corazón del humilde, pero también endurece el corazón del soberbio, porque no quiere aceptar. El soberbio no quiere aceptar la gracia de Dios, entonces Dios no le da de su gracia y sigue de soberbio y sigue sin recibir la gracia de Dios. Es la actitud que uno quiere escoger. Les decía, esto es el todo prácticamente de la vida cristiana. El cristianismo, hermanos, está sufriendo una crisis por culpa, tristemente, de los que están acá atrás, de los que están enseñando la palabra del Señor. Es un desastre en muchas iglesias. Nada más los que tienen acceso a YouTube, métanse ahí y hay gente que dice que son pastores, hermanos, enseñando barbaridades, profetas, apóstoles y todo. Es un show, hacen desastre, que van desde gritar, casi vociferar, hablando más de Satanás, regando a la gente con una
dejándolos allá atrás, cayéndose todo, un desastre. Pero la misma gente que experimenta ese show, esos shows en las iglesias, y que son cristianos sinceros, no están experimentando poder sobre el pecado, no están respondiendo en la carne. Y hay un problema en eso. Les decía, la vez pasada, hace mucho tiempo, hablé de esto, y es una ilustración, por causa de los que no la han escuchado, la voy a decir otra vez, algunos de ustedes ya la escucharon. Imagínense que en un cuarto está una persona con unos audífonos, con unos headphones, escuchando una música rítmica, y esta persona está contenta, está moviéndose al ritmo de esa música, y pasa otra persona sorda y ve a la que está escuchando la música, y la persona sorda pues en su mente dice, se está divirtiendo, entonces va y se pone a la par de la persona que está escuchando la música y que se está moviendo. Y después de intentar varias veces, con el tiempo agarra la persona sorda exactamente los mismos movimientos de la otra persona. Y después pasa una tercera persona y ve a la sorda y ve a la otra persona que se está moviendo idéntico, las dos. Ahora díganme, ¿existe una diferencia entre las dos? La diferencia del mundo. ¿Por qué? Porque una está escuchando la música, la otra no escucha nada. Una que escucha la música de una manera natural se mueve al ritmo de la música. La sorda no escucha la música, pero aprendió a moverse idéntico como la que escucha la música. En esa ilustración es realmente lo que podemos hablar de la vida cristiana. El día de hoy, cristianos que están escuchando la dirección del Espíritu Santo de Dios, estamos escuchando la música, hemos comprendido la grandeza y todas nuestras obras son en base a la vida resucitada de Cristo Jesús. Pero hay otro grupo de personas que hacen exactamente lo mismo, pero no están siguiendo ninguna voz. No están escuchando la voz del Espíritu Santo. Nada más están copiando, porque se unieron a una iglesia, están imitando. Y eso es posible, hermanos y hermanas. Y por eso deseamos con todo nuestro corazón de que ninguno de nosotros caiga en ese error tan grande como el de la sorda, de nada más estar siguiendo los movimientos, sino realmente estar escuchando la melodía, la voz del Espíritu Santo. El hermano Bob George, hermano, escribió esto cuando daba esta conferencia. Dice, a través de los escritos del apóstol Pablo, lo vemos continuamente encomendando y animando a los cristianos, vean, a la fe, a la esperanza y el amor. La vida cristiana se vive por fe, es motivada por la esperanza, hermanos, y se ejemplifica por medio del amor, por medio de obras de amor. Dice, estas cualidades son el criterio por el cual se evalúa la creciente madurez espiritual del cristiano: fe, esperanza y amor. Y la evidencia también de un Cristo vivo, de un Señor vivo, y una fe ante un mundo incrédulo. Una persona que está experimentando en su vida fe, esperanza y amor, realmente es testimonio, es testigo fuerte para la causa de Cristo Jesús, para el mundo. La medida de la vitalidad de la vida cristiana no está en qué tanta actividad cristiana uno está haciendo o está haciendo uno. La vitalidad, hermano, la vida cristiana no está en cuánto estás haciendo esto y lo otro. Como el día de hoy mucha gente está tan metida en tantas cosas cristianas, espirituales. Pero ahí no consiste, dice, sino en cómo está uno progresando, o sea, creciendo, en aprender a amarse los unos a los otros. Y Jesucristo, en Mateo 23, resumió la vida cristiana, ustedes saben, hermanos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley
de Dios este es el todo de la vida cristiana. Vean que no es complicado, es sencillo, realmente. Pero el día de hoy se está echando tanta cosa. Tantas iglesias que enfatizan ciertas cosas, nada más una cosa, otra cosa, pero no lo más simple y sencillo. La vida cristiana no es unirse a una religión. La vida cristiana es empezar una relación personal, espiritualmente hablando, con el Hijo de Dios y crecer en esa relación. Y eso va uno, hermanos, a amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, vean, la clave para vivir la vida cristiana es aprender a andar en el Espíritu Santo. El día de hoy se enfatiza mucho actividades religiosas y el error, el engaño de Satanás es hacer creer a la gente cristiana que entre más está envuelto en actividades cristianas, que es mejor cristiano. Y saben que no necesariamente. Puede uno estar envuelto en una actividad, en otra y en otra y en otra, sin realmente ni ser cristiano o no estar experimentando la vida plena que el Señor espera, o desea que uno experimente. Mi esposa no le sirve a mi esposa que vea al título de pastor y que el pastor diga, predicó bonito. Para mi esposa le vale un cacahuate. ¿Saben lo que quiere ver mi esposa? Es que yo en la casa realmente la ame con el amor incondicional de Dios. Y yo les garantizo, eso va para todos los hombres también. Tu esposa, hermano, le importa muy poquito el título que tengas, las actividades religiosas que hagas, aunque aprendas la Biblia de memoria, pero si a tu esposa no la estás tratando como la mujer que Dios te dio y tú no estás viviendo la vida cristiana, tú no estás siendo el hombre de Dios en la casa, tu esposa vale un cacahuate todo lo que hagas. Y viceversa para el esposo también, la esposa. Qué necesidad que tu esposa esté metida, ¿cierto? Que vaya al grupo de mujeres, al servicio de oración y a esto y al otro, está en el coro, está en esto y practica esto y el otro. Pero en la casa no vive la vida cristiana. Ustedes creen que, qué bueno que mi esposa está metida aquí en esto y el otro. No, eso realmente no. Miren, mi esposa en la casa. Lo que queremos, lo que quiere realmente los cristianos es que experimentemos la vida que agrada a Dios, la vida plena. Entonces, el día de hoy, ustedes saben que ahí está la psicoterapia moderna, hermanos. Está prácticamente, es la competencia más grande del cristianismo. La psicoterapia moderna es casi la lucha entre el cristiano, porque lo que promete, la esperanza del cristianismo por medio de Cristo es lo mismo que la psicoterapia moderna está prometiendo al ser humano, pero sin Dios, sin Cristo Jesús. Tú puedes tener paz, tú puedes tener gozo, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro. Y en las iglesias del día de hoy, hay algunos cristianos que están hablando más de vibras que del Espíritu Santo. No estoy bromeando. Dice, sí, hay que sentir una mala vibra. Es una mala vibra, están hablando de karma, que las vibras, que no hay química, que no hay... No, hermanos, vamos a hablar el día de hoy de lo que es andar en el Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Algo que el Señor nos indica es que necesitamos ser llenos con el Espíritu de Dios. No podemos, tú no vas a poder andar en el Espíritu si no estás lleno con el Espíritu de Dios. No sucede en un servicio, no sucede en una experiencia de un servicio, que sentiste algo y ya recibí la llenura del Espíritu Santo. No, por lo que vamos a ver, hermano, es algo continuo, algo que necesita crecer el creyente. Vean Efesios 2:18, no se emborrachen con vino, porque ahí hay disolución. En lugar de eso, dice, más bien, sean llenos de ¿qué? Ser llenos del Espíritu.
Ahora, ese pasaje, Efesios 5:18, se ha prestado y lo han agarrado para tantas interpretaciones, hermanos. De hecho, ser lleno del Espíritu Santo es cuando tú hablas en lengua. Si tú no hablas en lengua, no estás lleno del Espíritu Santo. Cuando tú sientes caliente o te caes, es que ahora sí estás lleno del Espíritu Santo. Se han dicho tantas cosas, hermanos. Pero es eso en realidad lo que la Biblia, lo que el Señor enseña en su palabra de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Hablar en lenguas no significa que estés lleno del Espíritu Santo. Es algo más, hermano, y es el amor. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? Cuando el Señor dice, si el apóstol dice, si yo hablara en lenguas, aún de seres humanos o aún de los ángeles si fuera posible, y no tengo amor, ¿qué dice la palabra de Dios? Vengo a ser nada más un címbalo que retiñe. Es decir, puro ruido, pero habla en lenguas, pero puro ruido. Pero habla en lenguas, pero eres puro ruido, si no tienes amor. Entonces vean, el hablar en lenguas no significa que estás lleno del Espíritu Santo. Porque se puede hablar en lenguas sin tener el amor de Dios. Y Dios dice, eres puro ruido. Aunque hables en lengua, eres puro ruido, dice la palabra del Señor. Ahora, ser lleno significa ser controlado por. Cuando uno está lleno de enojo, estás controlado del enojo. Cuando tú estás lleno de celos, te está controlando, los celos te están controlando. Ser lleno, pongamos atención porque tiene que ver con el tema del día de hoy, andando en el Espíritu. Necesito ser lleno, necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. Bueno, pongan eso. Ser lleno significa ser controlado por. Pero hay otra cosa que necesitamos poner atención. Todo en lo que dependas para tener significado y propósito en la vida, aquí, hermanos, te va a controlar. Una vez más. Todo en lo que dependa el cristiano aquí para tener, hermano, significado, propósito en la vida, te va a controlar, terminará controlando. Por ejemplo, piensen en el alcohol, hermano, y son ejemplos nada más. Si la persona encuentra significado, propósito en el alcohol, su mente está pensando ya en resentir, en la mente, vean, ya la persona ya viene el fin de semana y ya está planeando ir a comprar el alcohol. ¿Por qué? Porque significa algo para él o para ella. Entonces, ese algo lo va a controlar. Porque todo en lo que dependas para tener significado y propósito en la vida te va a controlar. Entonces, un ejemplo, la popularidad. Vean, esto los artistas tienen grandísimo problema con esto. ¿Por qué? Porque en los aplausos, en la fama, en la popularidad, encuentran algo, significa mucho para ellos. Entonces, el público controla a esa persona. ¿Por qué? Porque la fama y la popularidad es lo que a él le hace sentir bonito y se entrega todo, ¿no? Lo doy todo con un público así, pero cuando el público no le grita, no le aplaude a un artista, se le viene el mundo encima. Ya, se le acabó todo. Entonces, lo está controlando la popularidad. Otro puede ser las drogas. ¿Sabían ustedes que el 11 de octubre se legalizó la marihuana con propósitos recreacionales aquí en el estado de Illinois? Se legalizó la marihuana con propósitos recreacionales. Vean la astucia de Satanás. Porque la lógica brillante del ser humano es, de todas maneras lo van a hacer. Es como el aborto. De todas maneras van a matar a sus bebitos y mejor hay que legalizarlo para que maten a sus bebitos legalmente. Porque de todas maneras lo van a hacer y puede morir mucha gente. El mismo razonamiento que fue por el alcohol. De todas maneras lo van a hacer, entonces hay que legalizarlo. ¿Cuánto le cuesta en el alcohol nada más a este país, hermanos? Billones y billones de dólares. Bueno, en los estados que se ha legalizado la marihuana con propósitos recreacionales,
Los policías están diciendo que el índice de accidentes de carro por gente bajo la influencia de la marihuana se disparó. Ahora vean, hermanos, la persona que en la marihuana, sin fumar marihuana, significa algo, esa marihuana lo va a controlar. ¿Por qué? Porque todo en lo que dependa en esta vida para tener significado y propósito terminará controlándote. Y estuve viendo con propósitos recreacionales, para recreación nada más marihuana. Ustedes pueden pensar en eso. ¿Para qué fuma marihuana? Para recreación. Recreación es volver a crear algo, ¿cierto? Recrear. ¿Quieres la verdadera recreación? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Te recrea Jesucristo, te vuelve a hacer. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y así nos podríamos ir. El trabajo, hay gente que su trabajo es todo en la vida. Encuentra significado y propósito en su trabajo. Adivinen que a esa gente, hombre o mujer, el trabajo los controla. Termina controlando ese algo en el cual encuentran propósito. Y lo mismo puede ser si la mujer, la esposa, encuentras en tu esposo el significado de tu vida. Escuchen esto, mujeres, tu esposo te va a controlar. Si tú dependes de eso, de él, no puede depender en un hombre, en un ser humano. Si tú, hombre, encuentras en tu esposa propósito, significado en la vida, tu esposa te puede controlar. Porque estás encontrando algo en él o en ella. La pandilla también, los hijos, es una cosa cuando los hijos se van, ¿cierto? La mamá. Si encuentras significado y propósito en ser ama de casa. Ya se prepara el lonche al esposo, a los niños y todo. Y entonces la familia o los hijos la pueden controlar. También todo, tu cuerpo, tu apariencia física también, vean, hay gente que ya no sabe qué más hacerse. Escuchaba esta semana en una llamada por teléfono que le hicieron a un hermano pastor, consejero. Esta mujer dice, hermano, me he hecho no sé cuántas cirugía plástica para verme mejor. Y me veo en el espejo y no soporto verme. ¿Cómo pude llegar a tanta cosa? Vean, hermanos, en la apariencia física, uno está absorto. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, en su imagen, en el espejo, encuentran significado y propósito. Y por eso muchas personas entran en depresión. Hay mujeres que ya se les está colgando, ¿cierto? Se les empieza a colgar el pelo. ¡Ay, Dios! Se hace más cirugía y todo, y ya no saben más a dónde meter el pellejito, porque de todas maneras, otra opción es andar como algunas artistas que andan estiradas y no se pueden ni reír ni nada. Nada más la boca así, los labios así. Están llenos de bien hinchados, hermanos. ¿Qué es eso? Bueno, la apariencia física los está controlando. Mujeres abusadas físicamente, verbalmente, emocionalmente, que encuentran significado en los esposos, el esposo las controla. Y yo soy testigo, y tal vez los que ven programas de televisión, hermano, en la consejería en la que trabajé más de 20 años, eso lo vi. Hay mujeres que invitan al esposo a que se traiga a su amante a vivir con él en su casa. Pero dicen, pero por favor, ámame, no me dejes. ¿Saben por qué? Porque esa mujer en su esposo encuentra significado para la vida. Un propósito es con ese hombre, y ese hombre la controla. ¿Por qué? Porque ella le está dando ese significado a su vida, hermanos. Ser lleno del Espíritu es ser lleno con el amor de Dios. ¿Escucharon? Eso es la llenura del Espíritu Santo. No es hablar en lengua, no es verte para atrás, no es sacudirte, no es nada de eso. No es estar metido en la iglesia haciendo tanto, no es evangelizar y tocar las puertas y nada, no es profetizar, no es nada de eso. Así de sencillo. Ser lleno es ser lleno con el amor de Dios. Entonces vamos a ver la escritura, Efesios 3:16.
Entre otras cosas, el apóstol, hermanos, Dios está diciendo para que les dé, pongan atención, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Todos necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Pero dice, en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos eso? ¿Quién va a decir de los cristianos, yo no quiero ser fortalecido en mi ser interior por medio del Espíritu Santo? Yo anhelo eso. Tú anhelas eso. Todos deseamos eso. Bueno, aquí está la clave, pero vean lo que dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y a fin de que el Señor, mi hijo, de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender. ¿Se dan cuenta que se trata de comprender algo? No se trata de experimentar algo en tu cuerpo. No se trata de que sentiste caliente. No, que comprender. Dice, para que sean capaces de comprender con todos los demás cristianos una cosa. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, el conocimiento de qué? Del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces vean, lo que quiere Dios es comprendamos con todos los demás cristianos la grandeza del amor, del conocimiento, del amor de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Están siguiendo esa escritura, hermanos y hermanas? No podemos perdernos. Ahí está lo que es la llenura del Espíritu Santo. Estar controlado, comprendiendo la grandeza del amor de Cristo, entonces estoy siendo lleno de toda la plenitud de Dios. Ser lleno de toda la plenitud de Dios es exactamente lo mismo que andar en el Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo que estar lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo. Es simple y es sencillo, pero el cristianismo el día de hoy lo ha complicado de una manera horrible. ¿Me siguieron, hermanos? Al menos están comprendiendo lo que es andar en el Espíritu Santo, estar lleno lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo puede un ser humano? ¿Cómo puedo yo andar lleno de toda la plenitud de Dios? Hermanos, comprendiendo con todos ustedes la grandeza del amor de Cristo Jesús. De manera que si hay una cosa por la cual hemos de buscar los creyentes, es, Señor Jesucristo, quiero comprender tu amor. Revélame tu amor, Señor. Al abrir tu palabra, Padre, quiero escuchar tu amor hacia mí. ¿Por qué? Porque ese es el secreto para estar lleno de toda la plenitud de Dios. Que encontremos significado en eso. Que encontremos propósito en la vida en Cristo Jesús, en la llenura del Espíritu Santo. Y adivinen que todo aquello en lo que encuentre yo significado y propósito en la vida va a terminar controlándome. ¿Quieres que Cristo te controle? Amén. Claro que sí, eso es lo que yo quiero. Que me controle, pero no mi esposa. No el alcohol, no la droga, no la pandilla, no el trabajo, no la fama, no la popularidad. No la casa, no la apariencia, hermano. Quiero que me controle el amor de Cristo Jesús. Quiero que Dios me controle. Porque si me controla, hermanos, me va a guiar a hacer obras como de Cristo Jesús. ¿Cuáles son? De amor. Todo lo que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra era obras de amor. Entonces es importante, versículo 18, para que sean plenamente capaces de comprender, y por eso es necesaria la revelación o la iluminación más bien del Espíritu Santo. Que es más fácil, hermanos, hablar en lenguas o amar. ¿Qué es más fácil? Hablar en lenguas. Por eso la gente prefiere hablar en lenguas. Ama a esa persona que te metió. No, mejor hablo en lenguas. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a la iglesia y cantar bien fuerte? ¿O amar? ¿Qué es más fácil? Cantar en la iglesia y cantar fuerte, hermanos, que amar. Por eso la gente prefiere, mejor voy a la iglesia. ¿Qué es más fácil? ¿Confesarle los pecados a Dios
o ir a la persona que ofendiste y decirle, por favor, perdóname. ¿Qué es más fácil? A Dios. Por eso, mucha gente mejor, Diosito, perdóname, y a la otra persona no. Escogemos las cosas más fáciles, hermanos, porque para amar nosotros no podemos amar como el amor de Dios por nuestra propia fuerza. Necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de toda la plenitud de Dios. Para amar necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso, dice la Biblia, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder del Espíritu Santo, en nuestro ser interior, por su Espíritu. ¿Cómo existe ese poder? Comprende algo, comprende la grandeza del amor de Cristo Jesús. Y en la conferencia número 4 que hablamos de la obra de Cristo en la cruz, dijimos esto: todo ser humano que no llega a comprender la porquería de su vida aparte de Cristo Jesús, no puede realmente comprender el amor de Dios. Si existe un ser humano, un cristiano, que piensa que sí tuvo algo malo, pero no tanto como otros, y que Dios vio tal vez algo bueno conmigo, ese cristiano no va a experimentar la plenitud de vida, no va a experimentar el andar en el Espíritu Santo. Necesitamos comprender que sin Cristo Jesús no podemos cumplir esas virtudes de las cuales nos habla el Señor aquí. El amor de Dios controló al apóstol Pablo. Vean 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir nos agarra, nos tiene agarrado. Y dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando tú estás controlado por el amor de Dios y alguien te dice, debe de obedecer a Dios, hermano, eso es absurdo. Cuando el ser humano, el cristiano, está controlado por el amor de Cristo, ¿sabe lo que quiere hacer? Es obedecer a Dios. Cuando estás controlado por el amor de Dios, nadie te tiene que decir, obedece a Dios. Si te está controlando el Espíritu Santo de Dios, te está controlando el amor de Dios, lo que quieres hacer es obediencia siempre al Señor. Por eso es hasta absurdo decirle a un cristiano que está controlado por el amor de Dios, es absurdo decirle, necesitas obedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios. No hace sentido. Es como si a Cristo le dijeran eso, hermano. Como a Jesucristo, imagina diciendo, Señor Jesucristo, tienes que obedecer al Señor. No hace sentido. ¿Por qué? Porque está controlado por el amor de Dios. El amor de Dios controló también a Jesucristo. Miren, en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezca en mi ley. Amén. En mi amor, no en la ley de Moisés. Vean esto, como el Padre me ha amado. ¿Cuánto amó el Padre a su Hijo Jesucristo, hermanos? Perfectamente. Así yo también los he amado. ¿Cómo nos ama Cristo a nosotros? Perfectamente. El amor de Cristo por nosotros es exactamente el amor del Padre por su Hijo Cristo Jesús. Ni uno es mayor, ni uno es menor. Cristo nos ama.